Buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi nombre es América Natalie Pérez Valadez. Introducción. Bueno, el tema es tipo de transporte. El transporte en México es de suma importancia como en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en México es de suma importancia por la parte del crecimiento económico, donde se distingue por medio y modo de transporte, y aunque parezca similar, son relativamente dos cosas diferentes, y también se distingue por transporte público o transporte de carga. Bueno, ahora voy a narrar la historia del transporte en México. El transporte en México empieza desde 1519 por la Ciudad de México, Tenochtitlan, donde el medio de transporte era mediante canoas. También destacaba su gran traza urbana formada por calzada de tierra y numerosos canales de agua, como parte de la infraestructura donde transportaban en medio de transporte a calles o canoas. Bueno, ahora pasemos a identificar los elementos del sistema de transporte. Los elementos de transporte son aquellos que están conformados de tres componentes: vía, vehículo y usuario. El sistema de transporte T. El sistema de actividades A. Esto es el patrón de actividades sociales y económicas que se desarrollan en la región. Y la estructura de flujos F. Esto es los orígenes, destinos, rutas y volúmenes de personas y cargas que se mueven a través del sistema. Bueno, explica el transporte de carga y de pasajeros. El transporte de carga se utiliza a modos de transporte como aviones, tren de carga, tanques, contenedores, buques de carga, pipas de gasolina o agua. En cambio, el transporte de pasajeros es aquel que se realiza por medios carreteros, ferroviarios, marítimos, donde se utilizan modos como barcos, aviones, camiones, trenes de alta velocidad, cruceros, ferries. También depende de su geografía. Por ejemplo, el transporte de pasajeros solo es cuestión de distancias más cercas, como para ir a la escuela o ir al trabajo, pero también si uno quiere ir de vacaciones son distancias más largas. En tipo de producto o transportar, pues los transportes de pasajeros son más para pasajeros, para personas. En cambio, en transporte de carga puede ser mercancías, contenedores, pipas que contienen agua o diésel, economía de escala, combustible y energía. Y ya que usan diferentes, por decir, pueden usar diésel, los de carga, y los de pasajero usan gasolina. Y pues bueno, infraestructura y el tiempo de traslado, todo tiene una logística muy diferente. Y pues bueno, ahora explica los medios de modo de transporte. Los medios de transporte son: el medio de transporte es aquel donde transitan los vehículos: acuático, aéreo, terrestre, carretero. El modo es el transporte físico y el modo de operar como la gestión que conlleva. Expone la coordinación del transporte intermodal o transmodal, el movimiento de carga de transporte del mismo medio. Por ejemplo, un terrestre, pero podemos usar un modo de transporte igual que influya: camión y ferrocarril. Intermodal es el movimiento de carga de un medio de transporte a otro en el mismo contenedor. Por ejemplo, los contenedores que van en medio terrestre son enviados directamente a un medio acuático o aéreo de manera instantánea sin cambiar de contenedor, como se puede ver en la diapositiva. Multimodal, donde trasladarse sea uno o más medios de transporte, ya sea de pasajeros o transporte de carga. Por ejemplo, tomar el metro y después en el aeropuerto tomar un vuelo y por último un taxi para llegar a la playa. Y pues bueno, en conclusión, el medio de transporte facilita el medio y modo, ya que es
es un uso frecuente que usamos de manera de transporte de carga, como por decir la paquetería que llega, los insumos de materiales de plantas industriales, en cuestión de transporte de pasajeros usamos el autobús para ir de un estado a otro con distancias largas, o el poder ir al trabajo en transporte público o por medio del metro, metrobús o avión, facilitándonos pues más como que más la vida. Y pues bueno, eso sería todo y pues muchas gracias.